nuevo enfoque en salud mental comunitaria, tenemos la evaluación integral en salud mental comunitaria, ¿no? Es como les decía, vamos desde lo más general a lo más específico. ¿Cómo es que trabajamos ya en la atención en salud mental comunitaria? Nuestra evaluación ya no es una evaluación centrada en los síntomas, centrada en el trastorno de salud mental, sino es una evaluación integral en salud mental comunitaria. Esta se da a través del enfoque diagnóstico. El diagnóstico es el procedimiento por el que se identifica como enfermedad, entidad nosológica o síndrome a un estado considerado patológico o anormal para la salud, mediante la identificación de síntomas y signos. Esto le da nombre a un sufrimiento o le asigna una etiqueta, ¿no? El conjunto de signos y síntomas va a dar paso a un nombre o a una etiqueta, a un diagnóstico. Este enfoque diagnóstico tiene la intención de homogeneizar el tipo de sufrimiento para estandarizar los tratamientos. Es útil en el ámbito epidemiológico y estadístico, pero tiene limitaciones en la relación terapéutica. Cada etiqueta o diagnóstico depende de una época y un contexto amplio, científico, social o político, de un modelo. Actualmente es hegemónico el modelo biomédico, en el que prima la importancia de determinantes biológicos e importa la forma de los síntomas y no su contenido. Los diagnósticos en salud mental son construcciones sociales, no entidades naturales. Estas son por consenso y provisionales y precisan siempre el juicio clínico subjetivo, aunque se enuncian con un valor de verdad científica ajena al sujeto que la padece. Son categoriales y no dimensionales. No hacen referencia a la persona y su contexto. Son muy inespecíficos. No son válidos ni fiables. No se pueden identificar con tratamiento ni con un pronóstico. Producen un fuerte estigma. Son culturalmente dominantes y ejercen un nuevo colonialismo. Determinan muchos servicios de salud mental, unidades específicas, procesos y programas que reiteran y refuerzan el modelo. La evaluación integral en salud mental comunitaria se da a través de un enfoque narrativo. Las narrativas nos proporcionan el significado, contexto y perspectiva del sufrimiento del paciente o de la persona. Define cómo, por qué y de qué manera está enfermo. Nuestra narración construye nuestra identidad. Nosotros tenemos todos y cada uno una historia biográfica, una narración interna cuya continuidad, cuyo sentido es nuestra vida. Podría decirse que cada uno de nosotros edifica y vive una narración y que esa narración es nosotros, es nuestra identidad. A esto se refiere con el enfoque narrativo. Para explicarlo un poquito mejor, suele pasar de que viene una persona, viene una usuaria y tiene una experiencia personal única, ¿no? De su proceso, de su salud o de su enfermedad y de su atención. Y nos la va contando, ¿no? Normalmente cuando atendemos personas no solamente en el ámbito de salud mental, no viene la persona y nos dice de manera puntual, no tengo así, no describe su cuadro clínico, tengo A, B, C, sino nos cuenta toda una historia para decirnos cómo se siente. Eso vendría a ser lo narrativo. Y la persona que atiende va, dice, ¿no? El profesional de la salud lo oye pero no lo escucha. Piensa en síntomas, cantidades posibles de diagnósticos. Vamos desfragmentando
la narración que nos da esta persona y vamos cogiendo solamente algunas partes que nosotros creemos que son importantes. Y vamos recortando toda la narración de esta persona. En el enfoque narrativo ya no hacemos eso. Cogemos toda la narración de la persona, todo lo que nos dice esta persona, porque todo lo que nos dice es parte del sufrimiento por el que viene y busca ayuda en salud mental. Una alternativa es la formulación, que es un instrumento de un modelo narrativo en salud mental. La formulación es una alternativa al diagnóstico y en nuestro sistema de salud en transición puede coexistir con él mientras cambian los paradigmas. Eso no quiere decir que vayamos a cambiar el diagnóstico, eso no quiere decir de que ya a las personas que tienen un padecimiento, un sufrimiento en salud mental, un trastorno de salud mental, no se les vaya a dar un diagnóstico. Pero una alternativa es también hacer la formulación del caso, la formulación de la narrativa de esta persona. ¿Cómo hacemos la formulación de casos? La formulación de casos es el proceso por el que la información recogida durante el proceso de evaluación se organiza en una serie de hipótesis sobre las que es posible entender la queja del paciente como un conjunto de problemas. Ya no vamos escogiendo solamente signos y síntomas, sino vemos toda la información recogida. La solución supondría el logro de una serie de objetivos y proponer una estrategia de tratamiento, previniendo la modalidad, intensidad y duración del mismo y los problemas que más probablemente encontraremos en su desarrollo. ¿Qué es una formulación? Una formulación es un resumen de los problemas del paciente. Es una hipótesis de base psicológica que trate de explicar el inicio, el desarrollo y el mantenimiento de las dificultades de esta persona en sus diferentes momentos biográficos y en las concretas situaciones y contextos donde se produjeron. Es una hipótesis a los terapeutas que sugieren cómo podría el paciente, la persona, contar de otro modo lo que cuenta según los principios psicológicos y las teorías del terapeuta o el equipo. Es un plan de intervención basados en los procesos psicológicos anteriormente identificados y descritos y acordados con el propio paciente, con esta propia persona. La nueva narrativa es co-construida, no descubierta. Una formulación no es el pronunciamiento de un experto, sino una plausible hipótesis narrada entre muchos. Es un proceso colaborativo de construcción de sentido. A diferencia de una narración biográfica de dificultades, una formación está fuertemente basado en teorías y modelos psicológicos de entender el sufrimiento, pero en este caso el singular y el propio de cada persona en sus contextos. Porque es lo que decíamos, ¿no? Si bien podemos tener signos y síntomas parecidos o iguales, nuestra biografía, el por qué hemos llegado a tener estos signos y estos síntomas, las historias de cada uno son distintas. A esto se refiere con la formulación del caso, a cada historia, a la historia propia de cada persona, a la biografía de cada persona. Es una posibilidad abierta de revisión y reformulación. El terapeuta precisa poner en marcha una actividad artística que envuelve la intuición, la flexibilidad y la evaluación crítica de sus propias experiencias y modelos. ¿Cómo lo desglosamos? De la anamnesis pasamos a la historia clínica. De la historia clínica podemos dividirla en dos, no es que hagamos una e invalidemos la otra. Podemos hacer las dos, la etiqueta diagnóstica y la formulación del caso.
Esto va a hacer que con estas dos tengamos una visión más amplia de lo que esta persona tiene y cómo abordar la situación en la que está. ¿Cuáles son los objetivos de la formulación? El objetivo principal es identificar la mejor forma con el paciente de plantear la intervención que se va a realizar. Otros objetivos también es clarificar la hipótesis, seleccionar y planificar las intervenciones, el ayudar a la persona a entender mejor la situación por la que está pasando, es el fortalecer la alianza terapéutica. Otros objetivos de la formulación del caso es también el poder pensar con la persona, con el paciente, en cómo podemos acompañar a atravesar esta situación por la que está pasando actualmente, el predecir posibles dificultades, porque al entender su biografía, al ir sabiendo la narrativa de esta persona, vamos a ir viendo cómo es su actuar, ¿no? Cómo ha sido su actuar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus factores protectores. Entonces, frente a esto vamos a poder ayudarnos con la formulación de ir viendo posibles dificultades y cómo afrontar también estas posibles dificultades. A través de la formulación también vamos a ir priorizando los problemas. Cuando llega una persona y nos comenta la situación actual por la que atraviesa y tomamos la narrativa y hacemos la formulación de caso, vamos a ir priorizando los problemas que vamos a afrontar junto a esta persona. El diagnóstico versus la formulación, que como digo, no es que uno invalide al otro. En realidad nos vamos a valer de estas dos estrategias para poder enfrentar, para poder acompañar a esta persona, a este usuario, a este paciente a atravesar la situación por la que está pasando. En el caso de el diagnóstico versus la formulación, por ejemplo, el rol del profesional en la etiqueta diagnóstica es activa. La formulación clínica también es activa. En el caso del rol del usuario o del paciente frente a la etiqueta diagnóstica, el rol de esta persona es pasiva. En cambio, en la formulación clínica es activa. Es a esto con lo que les decía, ¿no? Esta persona va a trabajar él mismo, va a proponer él mismo situaciones para poder afrontar la situación actual por la que está atravesando. Va a ir planteando estrategias desde su saber propio, desde su situación en la que se encuentra, en cómo ir atravesando la situación por la que está pasando. Igual las diapositivas se las quedan, se las pasan. Ah, ya. Porque acá hay una guía para una formulación que les puede servir como a manera de práctica, ¿no? Porque a veces la teoría nos resulta un poquito complicada. Entonces, para hacer una formulación nos podemos valer de estas preguntas, ¿no? El motivo de consulta vendría a ser cuál es la queja por la que viene esta persona. El análisis de la demanda es cómo se ha producido la consulta. El listado de los problemas es cuál es el problema o problemas, ¿no? Entonces, en base a estas preguntas, nos pueden servir de guía para realizar una formulación.